Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a esto que se llama Influenciar. Y Dios. hoy queremos acompañarlos con un tema muy interesante debido a la semana que pasó, la Semana Santa, ya unas semanitas atrás, unos días atrás, que bueno, ¿cómo la pasaron ustedes? ¿Qué hicieron? Cuénteme, chismes. Enferma. Sí, la verdad pasamos unos días, Semana Santa dura. una No, Semana nosotros Santa. sí estuvimos toda la semanita, gracias a Dios, en el templo, aprendiendo cada día más, enseñando también, disfrutando la Semana Santa como debe ser. Así Yo creo es. que mi cuerpo se está santificando Una semana, una semana de de reflexión, de reflexión, mucha de reflexión. mucha ir al baño. Y creo que también, bueno, tuvimos también la oportunidad de estar allí en un retiro con algunos hermanos de la Sí. iglesia y nos contestaron algunas preguntitas, pero eso lo van a ver más adelante, así que bueno, bienvenidos esta noche. Muy bien, como dijimos, vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Para los que no saben, de pronto, bueno, yo creo que todo el mundo sabe obviamente cómo murió Enterado, el Señor claro. Jesucristo, pero hay algunos detalles que muchas personas no le prestan atención sobre la muerte, sobre el sufrimiento, lo que costó allí el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y hoy queríamos hablar un poquito de eso. ¿Para qué? No para recordar al Señor Jesucristo allí muerto ni todo eso, sino para que nosotros aprendiéramos a valorar y a dignificar lo que el sacrificio del Señor Jesús allí en la cruz, lo que pasó antes de la cruz, porque estuvo sufriendo mucho dolor. Estamos hablando de dolor físico, pero también hubo un dolor emocional que bueno, más adelante lo vamos a ver un poquito. Hoy queríamos hablar de eso y traíamos algunas curiosidades sobre este tema. A ver, curiosidades. Hay algo muy interesante y creo que es con lo que vamos a iniciar, y es que nosotros hemos venido acostumbrados en Semana Santa, o la mayoría de las personas en Semana Santa, a ver muchas películas, bueno, lo que manda normalmente el Bueno, consumismo, por así decirlo, ¿cierto? los que ven película, los Sí, que los no que ven van a películas. caminar, porque eso hay Sí, un montón de gente que o las sale. historias que le cuentan, y es como muy superficial de muchas cosas, o creemos que muchas cosas pasaron como realmente lo muestran en las películas o series que hemos visto. Y una de las curiosidades que traemos hoy es que Cristo, cuando estuvo rumbo al Gólgota, solo cargó el travesaño de la cruz, y eso se llama el patibulum, perdonen mi segunda lengua, de la cruz, o sea, la parte vertical, horizontal, vertical, Sí, ¿cierto? Normalmente nos lo muestran y lo enseñan que es toda la cruz que fue completa, todo así. Sí. pero no, fue solamente la parte que es así, y pues la cargaba él, porque Vertical, normalmente, entonces horizontal. horizontal, ¿cierto? Ah, bueno, horizontal, la parte así, soy como bueno en esto. Y normalmente pues la otra parte, la vertical, Sí. Desde ya estaba estaban en el en el lugar lugar. donde se iba a hacer el acto final, por así decirlo. Entonces, eso es lo que normalmente esto nos enseñan, pues realmente no fue así, sino que eso lo hacen más bien como para dar un poco, Ilustrativo, sí, pienso yo. exactamente, sí, más bien así. Pero realmente fue eso, se llama patibulum, la parte que llevaba las personas que iban a ser crucificadas, y la otra parte se llama estipes. Es ahí Y para. que toca Interesante. decirlo que era muy pesado de todas Sí, maneras. claro. Sí, claro. No, o O sea, sea, y me imagino después de estar flagelado y todo, pues debía pesar más, incomodar más. así es. ¿No? Y muchos factores más, el clima, el La, momento que gritando la la gente. gente, el momento, ahí tenemos que mirar la parte física también, porque la última cena pues fue la noche anterior, y yo creo que desde ese momento que lo capturaron hasta el momento que murió, pues no pudo comer nada, no pudo, Sí, o sea, hubo muchos factores en los cuales pues iba a ser eso más complicado. muy complicado. Hay que decir también
que el Señor Jesucristo, pues la muerte del Señor Jesucristo se dio en el tiempo donde estaba uno de los peores imperios, que era el romano, y que era un imperio que era especializado en torturas. O sea, literalmente habían ahondado en este tema de las torturas y tenían muchísimos métodos para torturar a sus enemigos. Dios Entonces mío. ellos sabían muy bien, tanto los soldados como los generales, sabían muy bien cómo causar dolor, sí. Mucho Qué tipo dolor. y mucho dolor, exacto. Bueno, otra curiosidad que quería contarles es que la cruz como tal en la que se crucificó, valga la redundancia, se llamaba Cruz Humilis Decapitata. Perdón también la segunda lengua ahí, es que él fue el que me enseñó. Y significa cruz humilde sin cabeza. Es decir, que no tenía reposadero de cabeza así como nos la muestran, sino era el travesaño así. Como el otro una T. travesaño, como una T, exactamente. Y era pues una de las más sencillas, las que le ponían a los, digamos, que Condenados. condenados más humildes, ¿sí? O sea, era la que usaban como para los más basos, como las más despreciados, como las personas más incómodas de la sociedad. Por eso también fue crucificado al lado de ladrones, entonces precisamente iban en unas cruces similares. Así es. Bueno, Espera, perdón, me faltó un dato curioso. Esta cruz era una de las más pequeñas, ¿no? No, digamos que no era muy alta, pero se estima que estuviera como a 1,50 m los pies de Jesús. O sea, más o menos como yo. Después de Ahí mi empezaban cabeza, los pies. ahí empezaban los pies. Sí. Uy, igual era alto. sí, Gracias, Cris. No, de altura de los pies, ¿no? También toca hablar un poquito sobre el letrero que le colocan pues en la cabeza. En la cabeza no, en la cruz, la parte de la cabeza. Marley dice que es forma de T, pero sí tenía, o sea... Era pequeñito. Era pequeño. O sea, exacto. no tenía como tal reposadero que pudiera poner la cabeza hacia Exacto. atrás, pero sí tenía. Pero, y le ponen un letrero que decía precisamente eso, patrocinado por Poncio Pilatos. Le pone rey de los judíos. Pero este rey de los judíos era más en son como de burla. Era un letrero que le ponían y que estaba escrito en 3 idiomas, que era el hebreo, era el griego y el otro se lo debo porque no me acuerdo cuál Latín. es. Y en latín, muy bien. Hebreo, griego y latín. Por eso era Inri es que... Inri. Entonces, bueno, algo interesante sobre esto es que los fariseos, ellos, dice la palabra de Dios, que ellos se molestaron porque le habían puesto ese letrero en son de burla. Se molestaron porque ellos decían, no, él no es el rey de los judíos. Él se dice llamar rey de los judíos, pero él no es el rey de los judíos. Era lo que decía. Algo curioso también para saber. Bueno, la parte que viene va a causar un poco de... No sé qué puede causar en nuestras vidas, y es lo siguiente. Normalmente, como el pastor lo comentaba, en esa época pues estas personas eran expertos en hacer diferentes tipos de torturas, y una de esas torturas era que eran crucificados desnudos. O sea, era una costumbre que así se hiciera. Muy probablemente la primera burla, pues para la parte psicológica, ¿cierto? Que es donde a uno como ser humano lo afecta mucho, es eso, el poder estar desnudo frente a las demás personas. Es donde empieza el ataque, y a ellos descubrieron la forma ideal para hacer la parte de la golpiza, de los clavos, el poder estar desnudo. O sea, lo afectaban de una forma integral. Exacto. En mal sentido, porque era físico, mental y espiritual. O sea, en todos los sentidos los torturaban, y esa era la parte para poderlos avergonzar. La otra parte es que primero era para eso, era el fin de poderlos crucificar desnudos. Segundo es que las ropas de ellos pues eran usadas para hacer cualquier tipo de cosas, y eso en las escrituras lo podemos ver en Mateo 27:35, donde dicen que estos soldados echaron suerte sobre estas vestiduras. Y la tercera era porque normalmente los cuerpos, después de ser crucificados,
Hay una película muy bonita que, pues no tan bonita, una película que de un punto de vista diferente, después de ser crucificados, porque eran crucificados desnudos, porque todos estas personas, perdón, como Marley lo comentó, pues no eran personas importantes, no eran personas que Eran indignas de la eran sociedad. indignas, entonces simplemente abrían una fosa común y todos los cuerpos eran echados ahí. Entonces por eso era la cuestión de poderlos crucificar de forma desnuda. Sí. Algo fácil después para Para deshacerlo. deshacerse, sí. Bueno, también hay un tema importante y pues aunque Poncio Pilatos participó, como decía mi esposo, del letrero y en burla, él antes de esto quiso como buscar la aprobación de la plebe, ¿sí? De la gente. Y antes de ser condenado como tal ante la cruz, él lo envió a flagelar, ¿sí? O sea, que le flagelaran su cuerpo, pero de manera cuidadosa. Y él lo que buscaba en esa flagelación era que de pronto la gente recapacitara y dijera, no lo maten, ya sufrió lo suficiente, porque él no le encontraba pecado, o sea, él no le encontraba como una persona mala, sí, entonces él dijo, no, pues yo creo que haciéndole eso ya la gente queda contenta, pero aún así... Y toca decirlo, la verdad fue que lo que narra la palabra de Dios es que él hizo varios intentos para no matarlo. Sí, entonces por eso en última se lavó las manos porque ya no podía hacer nada. Eso por una parte. Por otra parte les quería contar otro dato curioso y es que en las imágenes nos muestran normalmente que los clavos fueron en las palmas de las manos. Y pues ahí 2 clavos más o menos eran de 12 centímetros cada uno, o sea, eran unos clavos inmensos. Y si se hace una perforación ahí, científicamente pues no, se ve que no, o sea, no soportaba el peso del se va a rasgar la piel y eso. Y como ahí pasan pues son tejidos y eso, entonces no era tan resistente. Entonces las perforaciones las hacían era en las muñecas, de ahí era donde se sostenían los crucificados. También tenemos que decir que el Señor Jesucristo, bueno, sufrió antes de la crucifixión, ya lo vimos, a través de las flagelaciones, las humillaciones también, el camino de allí a donde quedaba donde estaba el lugar donde le iban a crucificar, el monte de la calavera. Y también dice la palabra de Dios que pues él murió el tiempo que él duró allí crucificado fueron 6 horas, ¿sí? Más o menos de las 9 de la tarde a 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿sí? 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero que según la historia habían personas que podían durar días crucificados sin morir y duraban horas y días allí. La posición en que él tenía las manos y los pies no le permitía respirar bien. Lo que tenía que hacer él para respirar era como impulsarse hacia arriba, ¿sí? Aguantar todo el dolor de los clavos en los pies, de los clavos en sus manos, aguantar todo el dolor e impulsarse hacia arriba para poder medio respirar y tomar aire. Entonces la muerte que se daba pues se quería dar por asfixia, pero hay muchas corrientes que dicen que fue un paro respiratorio, ¿sí? Sí. Contundente. Y bueno, eso es lo que algunas cositas de pronto que no, curiosidades, exacto, algunas cositas que no todos tienen en claro y queríamos tocarlas. Yo le quiero preguntar algo a ustedes y Dios mío. ¿cuál creen ustedes que fue el dolor físico, el peor dolor físico que el Señor Jesucristo recibió durante ese sufrimiento, desde que lo apresaron hasta su muerte en la cruz? Yo creo que fue cuando el amigo Pilato lo mandó a flagelar y le dieron duro. Pues creo yo, ¿no? En la parte de la flagelación, porque fue los primeros golpes, las primeras cosas, porque ya después creo, no sé, nunca me ha pasado, ya después los golpes ya no van a ser tan dolorosos, creería yo, no sé. Pues la flagelación dicen que fue, o sea, según los forenses fue algo muy cuidadoso, o sea, no rompió así mayor tejido ni nada, o sea, obviamente sí esparcidos por todo el cuerpo, pero por eso me imagino que había mucha sangre, pero
yo para mí, lo de las muñecas, porque pues según lo que estudié decía que por ahí pasaba el nervio medio, bueno, un nervio que era muy doloroso cuando se Y hay lastimaba. que tener en cuenta algo muy importante que muy probablemente pudo haber pasado. Esto es una imaginación mía. Jesús, para esa fecha ya estaban estipulados quienes iban a morir en la cruz, ¿cierto? Y Jesús fue intercambiado por otra persona. Muy probablemente el tamaño de la cruz no era el ideal para él, Exacto. o no era, porque eso era hecho a la medida de la persona. Sí. Entonces muy probablemente pudo Sí, haber eso pasado eso es. también. Y, sí, y es probable, sí, hay mucha gente que dice que era una cruz más Más grande, grande. por lo tanto tenía, o sea, obviamente tenía que hacerlo encajar o encajar a la Encajaba, fuerza. Exacto. y aparte pues el peso era más grande. Es terrible. O sea que me imagino también, que también lo tuvieron que haber estirado mucho. sí, No, exacto. Dios mío. Algo también que no dijimos sobre la corona de espinas que le ponen. Muchos creen que de pronto la corona es solamente alrededor, pero la palabra de Dios, la traducción original dice que es sobre toda la cabeza. Es sobre toda la cabeza. O sea, lo que le hicieron fue una Como corona, una gorra. pero como una gorra, pero de espinas. O sea, era tanto que obviamente la aprisionaba. Los expertos dicen que la cantidad de sangre que emanaba de su cabeza tenía que ser, o sea, mucha. ¿Y no cabe la posibilidad que pronto muriera desangrado? Bueno, sí, pero pues lo que nos deja ver la palabra de Dios, allí es lo que podemos, no podemos especular sobre nada más. Pero bueno, allí queríamos también hacerle esta pregunta, estuvimos en el retiro de la iglesia Casa Manantial y algunos hermanos de la iglesia nos contestaron esta pregunta. ¿Cuál cree que fue el sufrimiento más doloroso que sufrió el Señor Jesucristo allí durante su muerte y antes de su muerte? Aquí está. Hola gente de Influenciarios, vamos a entrevistar al futuro Messi. Síganme por favor. Futuro Messi. Hola gente de Influenciarios, estamos aquí en el retiro de la iglesia Casa Manantial y vamos a preguntarle a alguna de las personas que vinieron cuál cree que fue el peor tipo de sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo allí en la cruz del Calvario. Así que por favor, síganme. Bueno, para mí yo considero en el momento de que fue latigado, o sea que se veía como la manera de cómo se le arrancaba la piel y todo eso, y el soportar toda esa humillación. Para mí, o sea, Dios mío, solo él aguanta todo eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos aquí con la pastora Yesit, es la anfitriona de este lugar para nosotros. Y pastora, queríamos preguntarle, bueno, ¿qué tipo de dolor físico cree usted que fue el que más sufrió el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario? Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, para mí el dolor físico que Jesús más padeció fue el de sus manos, porque creo que fue el de sus manos, porque con sus manos Él realizó tantas cosas, amó, abrazó, sanó, y fueron sus manos las que fueron traspasadas con esos clavos. Entonces, para mí, fueron sus manos. Ok, gracias. Bueno, para mí el momento más duro del Señor sí fue la parte física, fue donde Él fue crucificado y vivió esos momentos de cuando fue ya clavado en la cruz. Para mí eso es lo que más me impresiona, ¿no? En ese momento le pido a Dios que es el que me ayuda a valorar esa parte. Para mí es la que más me conmueve cuando los latigazos, la forma como lo trataron y eso, pues esa es la parte que a mí más me conmueve y que esa es la que siento que fue la que más padeció él para mí. Muchas gracias. Bueno, para mí creo que fueron los azotes, porque realmente fue el principio de dolores y en especial pues delante de un público que un día lo había exaltado y había extendido sus mantos para adorarle y ahora querían era verle crucificado. Bueno, muy bien, estamos aquí también con el doctor Andrés. Queremos hacerle la misma pregunta. Doctor, bueno, nadie mejor que usted con la experiencia que nos pueda responder esta pregunta. Bueno, yo creo que la percepción del dolor es muy subjetiva, pero en cuanto al momento en el que Jesucristo, nuestro Señor, fue clavado en sus manos y en sus pies, yo creo que ese fue el momento en el que sintió más dolor, porque definitivamente esos clavos
tuvieron que romper huesos, tendones, nervios, y eso son las personas que, por ejemplo, han tenido fracturas en sus huesos, pueden sentir un dolor tan fuerte como ese. Y sobre todo que cuando fue clavado en la cruz, los clavos precisamente se colocaban para que sostuvieran todo el peso del cuerpo, y eso generaba aún mucho más dolor. Entonces yo creo que esa situación, el hecho de ser clavado en sus manos y en sus pies, pienso que fue la razón de que tuviese, o el motivo de que tuviese muchísimo dolor en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 3 y 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe que la palabra de Dios especifica en este pasaje específicamente sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo precisamente por nuestras transgresiones? Hay una pregunta importante, y es: ¿por qué tuvo que el Señor Jesucristo sufrir tan terriblemente? El principio de que los inocentes murieran por los culpables empieza en el Edén. Allí, cuando Adán y Eva cometen el pecado o la desobediencia, reciben vestiduras de una piel de animal que tuvo que ser sacrificada para poder vestirlos. Después dice la palabra de Dios que a través de Moisés, la ley que Dios le da a Moisés, se especifica Levíticos: la misma sangre hará expiación de las personas. También había un principio sobre el sacrificio de animales por la expiación de los pecados de las personas. Así que la palabra de Dios habla y nos ha venido preparando desde el Antiguo Testamento precisamente sobre el sufrimiento del, como lo dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. Simplemente somos redimidos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y un cordero sin defecto. Y la tortura física del Señor Jesucristo pues fue el pago requerido por nuestros pecados. Yo sé que tal vez muchas personas no entiendan esta parte. El sufrimiento del Señor Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado y la ira de Dios, pero también nos muestra la oportunidad a nosotros de poder recibir ese maravilloso sacrificio en la cruz de Calvario. A través de su muerte nosotros podemos tener vida, y vida en abundancia. Bueno, queríamos dejarlos con este tema. Cuéntenos ustedes allí en los comentarios cuál cree que fue el mayor dolor que el Señor Jesucristo sufrió allí en la cruz del Calvario, antes de ser crucificado también. Queremos leerlos. Y bueno, el propósito de este programa no es para recordar a ese Jesús sufriente allí, como lo dijimos al principio. La idea es que nosotros valoremos un poco y recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo, pero no recordarlo allí como ese Jesús crucificado, sino saber que Él resucitó entre los muertos. Y bueno, gracias a eso nosotros tenemos vida eterna, tenemos libertad, tenemos una esperanza, podemos ser llamados hijos de Dios a todos los que han creído. Y bueno, esperamos también que ustedes pues piensen un poquito sobre esto, ¿sí? Entonces, esto con respecto a Semana Santa no queríamos dejar pasar. Y disculpas por estas 2 semanas que estuvimos ausentes también. Estamos con complicaciones. Enfermos. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Y bueno, ¿qué más? Ya, se nos fue el tiempo. Gracias por estar siempre conectados. No olviden suscribirse a nuestro canal en todas las redes sociales como @Influencia Dios. Bendiciones a todos, nos vemos el próximo martes. Hoy estamos a jueves, el próximo martes nos vemos normal en nuestro episodio. Vamos a hablar un poquito sobre la serie The Chosen. Así que pilas, atentos a este programa. Chao y chao. Y chao.